Muy buenas noches, o días, o tardes, según en el horario en que ustedes nos estén escuchando. Les habla su amigo DJ Rolando García, y en nombre mío y de mi compañero Jorge Reina, ustedes ya lo conocen, él es el que me acompaña también en el otro programa, Un y Medio contra el Mundo. Queremos pedirles una disculpa por no darle el seguimiento adecuado al programa de Desconocido. Desafortunadamente, problemas de tiempo y problemas de salud de ambos no nos han dejado continuar como nosotros quisiéramos con este programa. Hoy me encuentro nuevamente solo, él no me acompaña, ya próximamente estará de nuevo conmigo. Y quiero llevarles a ustedes el cuarto programa, el cual a petición de la gente que estuvo en las diferentes plataformas de internet, solicitó que repitiéramos o hiciéramos una segunda parte de leyendas mexicanas urbanas. Así es que aquí les traigo el programa número 4 de Desconocidos. Leyendas mexicanas urbanas, parte 2. El título de nuestra primera historia se llama El tranvía fantasma. El protagonista de nuestra primera historia, de nombre Fermín, solía tomar cada fin de semana con sus amigos. Al mirar el reloj y ser más de la medianoche, decidió retirarse a su casa, pues recordó que tenía una familia. La noche era fría y lloviznosa, y al caminar por las calles de Tlalpan en la Ciudad de México, ningún taxi, absolutamente ningún taxi, circulaba a esas horas, solamente vehículos particulares. La desesperación de Fermín y el frío lo llevaron hasta una estación de autobuses abandonada. Se sentó en la banca de cemento y empezó a contemplar el suelo. Al ver solo polvo y lodo, y al caer en la desesperación, empezó a patear el suelo. Y al patear el suelo se dio cuenta que habían unas viejas vías enterradas. Fermín siguió el rastro de esas vías, y enseguida de esas vías habían tubos enormes. Esas vías parecían ser muy antiguas, y Fermín se quedó contemplando esas vías y esos enormes tubos. Inexplicablemente, el chiflido de un tranvía se dejó escuchar. Fermín levantó su cara y vio como un tranvía de aspecto muy antiguo y bastante deplorable, como si lo hubieran sacado de un deshuesadero, se aproximaba a él. Fermín, contento por encontrar transporte, no dudó en hacerle la parada, agitando sus manos. Cuando el tranvía se detuvo frente a él y se abre violentamente la puerta, un hombre de aspecto tenebroso y cadavérico, que era el conductor, le pregunta: ¿Va usted a subir, señor? Fermín, un poco temeroso pero desesperado por irse, le contestó: sí, sí voy a abordarlo. Pero algo hizo que Fermín se detuviera, a lo que el conductor nuevamente le preguntó: ¿Va usted a subir, sí o no? Pero por supuesto que voy a subir. Fermín se envalentonó y finalmente subió. Dijo: así mismo, ¿qué podría pasarme? Finalmente se cerró la puerta y el tranvía inició su curso. Fermín se percató que en ese primer vehículo no había gente, y miraba extrañamente al conductor, pues su aspecto cada vez se tornaba más frío y más cadavérico. Fermín se metió la mano a la bolsa para tratar de darle las monedas con las que iba a pagar el pasaje, pero empezó a temblar de miedo cuando vio la mano huesuda del conductor al recibir las monedas.
De repente Fermín volteó y vio cómo varias personas se acercaban a él. Eran los pasajeros de ese tranvía. Un niño vestido de marinerito, unas jovenzuelas que vestían ropa de época y caballeros que vestían sombreros de copa, mujeres que vestían sombreros son plumas. Los rostros de estas personas cada vez se veían más fúnebres. Su piel amarillenta y descarnada, y sus ojos desorbitados. Fermín no podía comprender lo que estaba pasando ahí, y al invadirle el miedo, pidió al chofer que le dieran la parada, pero este se negó a detenerse, por lo que Fermín trató de abrir la ventana, trató de abrir la puerta y escapar, pero el chofer le dijo, con una voz tenebrosa, usted no va a ir a ningún lado. Esta noche, el único lugar al que usted va a viajar junto con nosotros será el infierno. Fermín gritaba desesperado, ¡No! ¡Yo no quiero ir al infierno! No se lo estamos preguntando. Ese es su destino, ir al infierno esta noche. Toda esa gente de aspecto antiguo se abalanzó sobre Fermín. A Fermín le dio un infarto fulminante y cayó muerto al suelo. Para su fortuna, pues toda esa gente cadavérica ya estaba tratando de arrancarle la piel a tiras. Los vecinos de Tlalpan, en la Ciudad de México, no se percataron del detalle. Solamente 3 indigentes de la tercera edad fueron testigos de esto. Y al reportarlo y platicarlo, fueron juzgados locos e internados en un manicomio. Estando en el manicomio, el más viejo de ellos platicó a los demás que allá por mediados del siglo XX se había suscitado un hecho en esa misma calle. Un autobús había embestido a un tranvía. Los pasajeros del autobús no habían sufrido ninguna herida. Sin embargo, los del tranvía fallecieron todos. Así que desde esa época, el tranvía fantasma salía por las noches a buscar víctimas para llevar al infierno. Nosotros vivimos al norte de México, aquí en Monclova, Coahuila. Pero si alguna vez ustedes van a México, a la calle de Tlalpan, no les recomiendo que salgan después de la medianoche a buscar transporte. Es todo lo que les puedo decir. Continuamos. En este hermoso país llamado México, y más en las provincias al norte o sur de esta república, surgen leyendas urbanas que muchos conocemos en diferentes versiones. El siguiente relato que les traigo se llama La enfermera espectral. Un anciano ingresa a un hospital, un hombre de buena posición, pero temeroso porque va a ser intervenido quirúrgicamente. Mientras está en el quirófano y se ve rodeado del médico cirujano y de los asistentes, ellos ponen encima de él una mascarilla con oxígeno, con la cual va a tener un sueño profundo para poder ser intervenido. Entre risas y comentarios él escucha lo que dicen los demás. Una enfermera exclama, dicen que la han visto por los pasillos del hospital en la noche, más en la madrugada. Otro de los muchachos ayudantes exclama también, pues realmente solamente es una leyenda urbana y yo no creo en eso. El médico inmediatamente calla a sus asistentes. Shh, por favor muchachos, esta intervención quirúrgica
va a ser muy delicada, va a tomar mucho tiempo y necesito que estén concentrados y además, nuestro paciente no se ha dormido totalmente, así es que guarden un poco de respeto. Está bien, doctor. Al escuchar eso, el protagonista de nuestro relato empieza a sudar frío. Claro, estás en la plancha, vas a ser abierto por tus carnes con un bisturí, no sabes si vas a regresar, no sabes si vas a despertar. Y al escuchar ese tipo de relatos, el miedo te invade totalmente. Finalmente y después de la operación, este señor anciano despierta. En la misma sala donde él se encuentra están 3 pacientes más, también de la tercera edad. 2 de ellos no pueden hablar, pues están bastante graves y entubados. Y el tercer anciano, con dificultad, puede hablar. Pero lo que escucha nuestro protagonista en los pasillos del hospital lo estremece aún más todavía. Una mujer discute con uno de los médicos. En este maldito hospital mataron a mi madre. Su negligencia médica fue lo que lo mató. Señora, por favor. No hemos hecho la autopsia aún sobre la muerte de su madre. Tal vez una sobredosis fue lo que la mató. Pero no nos explicamos cómo es que murió. Ustedes no hacen bien su trabajo y les importa poco la vida humana. Los voy a demandar. Señora, proceda usted. Ya veremos qué hacemos con este caso. En eso entra a la sala una enfermera que traía la comida, que traía el desayuno para estos 4 ancianos que se encontraban ahí. Difícilmente iban a poder comer, pero se acercó primero al protagonista de nuestra historia. Y este le pregunta tímidamente, señorita, ¿es verdad lo que dicen de la enfermera espectral? Señor, yo no sé de qué me está usted hablando. Tenemos un turno de primera y un turno de segunda. En el turno de la noche no hay nadie. Así es que es imposible que si al día siguiente checamos los aparatos estén desconectados y fallecido el paciente. Es inexplicable. Esto estremeció más aún al anciano, quien estaba convaleciente y recién intervenido. Dios mío, espero que esta enfermera espectral no me visite a mí y venga por mi alma. Hice mal en preguntarle lo de la enfermera espectral. Señor, ahora que estamos solos y no me escucha ni me ve nadie, voy a decir que trabajó aquí en la época de los años 40. Dicen que era muy hermosa y de un cuerpo perfecto. Y que estuvo enamorada de un médico que trabajó también aquí. Pero cuando ella descubrió que el médico era casado y con familia, enloqueció brutalmente. Tan así que empezó a asesinar a los ancianos y a los demás pacientes que estaban internados en este hospital. De repente, el anciano, que apenas podía hablar y que se encontraba enseguida en la cortina al lado de nuestro protagonista, exclamó, amigo, no te asustes. Yo estuve internado el año pasado aquí y estuve a punto de morir. Y me encontré con la enfermera espectral, la cual no se llevó mi alma. Al contrario, me bendijo y me curó. Al día siguiente, inexplicablemente, los médicos me dieron de alta, diciendo asombrosos que me había salvado milagrosamente. No tenga miedo, amigo. Pasará lo que tenga que pasar. Esto tranquilizó un poco más a nuestro anciano amigo, en lo que la enfermera le decía, señor, rece mucho. Yo me topé solamente una vez con ella. La vi en aquel pasillo que está al fondo.
cerca de aquel escritorio. Flotaba en el viento y tal como dicen, era muy bella y vestía ropas antiguas de los años 40. Nuestro anciano amigo exclamó para sí mismo: Dios mío, ¿qué irá a pasar conmigo? Las horas para estar internado en un hospital pueden ser muy lentas, pero la noche llega pronto y cae muy pesada. Cuando nuestro amigo trata de sumirse en su sueño, abre los ojos, voltea hacia todos lados y se da cuenta que los otros tres ancianos no están. ¿Y mis amigos? Bueno, más bien, mis compañeros, ¿dónde están? ¿Por qué no están ya? La enfermera del turno a terminar, que era el turno de segunda, que iba ya pasando por ahí, por el pasillo, le dice: Buenas noches, señor. Oiga, enfermera, espere. ¿Por qué estoy solo? Mire, el señor que estaba a un lado de usted fue dado de alta. Ya vinieron sus familiares por él. Y los otros dos hombres fallecieron. Lo siento mucho. Dios mío, ahora estoy solo aquí. El hombre trata de conciliar el sueño, pero sus ojos no quieren cerrarse totalmente. El temor de quedarse dormido para siempre era mucho, y el escalofrío que recorría su cuerpo también era demasiado. Finalmente, una presencia extraña y maquiavélica fue sintiéndose en esa habitación. Detrás de una de las cortinas donde estaban los ancianos que habían fallecido, se ve una silueta, una sombra de una mujer con un cuerpo perfecto y un rostro muy bello. El anciano despierta totalmente y le pregunta: ¿Has venido por mí? Mira mi rostro, mira bien mi rostro. Esto es lo que la maldad hizo conmigo. Cada noche tengo que venir a recoger un alma. Pero la mía no, por favor. Deja que los médicos se encarguen de mí, te lo suplico. ¿Está bien? Si ese es tu deseo, y como lo has suplicado tan amablemente, te voy a dejar vivir. Hasta luego. Inexplicablemente esa presencia desaparece. El anciano se queda profundamente dormido por la debilidad y por los medicamentos. Él permaneció dormido por varios días, y cuando por fin despertó, se le dio de alta. Señor, ya está usted restablecido y está en perfectas condiciones. Puede retirarse a su casa con su familia. Le entregan su ropa, sale caminando por las escaleras y se pregunta a sí mismo cuando está fuera de ese hospital: pero yo soy una persona sola. Ya no tengo esposa. No tuve hijos. Vivo en una casa muy grande, completamente solo. Dios mío, tanta gente que quiere vivir y que tiene familia, y esta enfermera se los llevó. Y yo que estoy solo me dio la oportunidad de vivir. Me pregunto si nos volveremos a encontrar ella y yo. Eso solamente el destino lo decidirá. Todos le tenemos miedo a la muerte y le tenemos mucho miedo a los hospitales, a las clínicas. El ambiente que se vive ahí no es nada agradable. El dolor ajeno tampoco. Es lo único que les puedo decir. Continuamos. Nuestro siguiente relato se titula El garrotero fantasma de Real de 14. En medio del desierto de San Luis Potosí, se construyó la población de Real de 14.
muy conocida por su cantidad de minas, donde trabajaron y padecieron muchos hombres, algunos de los cuales terminaron sus vidas de modo trágico. Mientras las condiciones de trabajo fueron las adecuadas, en el siglo XIX el agua se coló en torrentes en las minas e hizo imposible seguir con su explotación. Otras minas agotaron sus reservas de metales, por lo cual la mayoría de la población tuvo que emigrar. Por eso se conocía a Real de 14 como un pueblo fantasma. Los extranjeros empezaron a llegar, todos buscaban fortuna y trataban de cavar las minas. Pero su triste realidad era que la fortuna solo era para los dueños de la tierra. Un joven llamado Valley se hizo garrotero trabajando ahí, pero un mal día, mientras supervisaba la colocación de rieles por parte de una grúa, esta fue vencida por el peso de su carga y el muchacho murió aplastado. Todo el mundo lo veía, había tenido una muerte horrible. Murmullos, llanto, asombro. Para honrar a este joven Valley, se bautizó con su nombre la estación que seguía a la de 14. Pero muchos se preguntaban qué había pasado con él, con su cuerpo, pues nunca se le reclamó, nadie vino a buscarlo nunca. Tiempo después, en una noche, una locomotora se acercaba a toda velocidad a la estación 14, y la oscuridad era la que reinaba en esa noche. Cuando de pronto el maquinista vio que alguien le pedía minorar la marcha. Era una persona que agitaba su luz a bastante distancia. El maquinista obedeció. Las ruedas de acero comenzaron a rechinar sobre los rieles. De pronto se sintió una sacudida, luego de que el tren se inclinara bastante. Era como si hubiera recuperado el equilibrio y su marcha siguió segura. Preocupado y atento a su trabajo, el maquinista había olvidado al trabajador que agitaba la luz. Preguntó por el hombre tiempo después, pero le dijeron que esa noche ninguna persona se hallaba en servicio al lado de las vías. El haber aminorado la marcha salvó a la locomotora, dijo el maquinista aliviado. ¿Cómo me gustaría agradecerle a ese hombre por lo que hizo? Quien dirigía la estación por aquellos entonces le contó la historia del garrotero. Él murió aplastado entre pesados hierros y, como le platicamos, tuvo una muerte horrible. Hay quienes creen verlo por las noches, cercano a las vías, aventando esa luz para salvar a todo aquel que pueda estar en peligro. Y nosotros hemos honrado su memoria haciéndole una misa cada año. Estremecedor relato. Las leyendas mexicanas urbanas son muy populares en el norte y en el sur de nuestras provincias. Muchas se han modificado o se han cambiado según la región, pero casi todas coinciden en lo mismo. Esta noche yo me encuentro totalmente solo, a oscuras, pero quiero decirles a todos ustedes que no sueñen, que no tengan pesadillas con un garrotero fantasma, con una enfermera espectral o con un tranvía fantasma.
Hasta pronto.